Tengan un hermoso y bendecido sábado. Esta tarde vamos a estudiar la lección 8 del libro de los Salmos y el título es Sabiduría para vivir con rectitud. Y nosotros, como Jesús lo dijo, somos árboles malos. No somos árboles buenos que damos frutos buenos, sino damos frutos malos. Y el Evangelio es para los árboles malos. Y la pregunta es, ¿puede un árbol malo, un hombre malo, vivir con rectitud y dar buenos frutos? Jesús fue muy claro, no puede. Se lo impide el mal tesoro de su corazón, como leemos en Mateo 7:18 y 12:35. Jesús dijo, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No puede. Eso es claro, no puede. El Evangelio es para personas que no pueden dar frutos buenos. Y Jesús dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca malas cosas. Entonces, si el hombre malo tiene un mal tesoro, no puede sacar cosas buenas. Entonces, el Evangelio es para personas que tienen un mal tesoro en sus corazones, porque Jesús vino a salvar lo que estaba perdido. Entonces, ¿qué necesita el hombre malo para llegar a vivir con rectitud, como dice el título de nuestra lección, y dar frutos buenos? Necesita nacer de nuevo, de Dios, y necesita que Dios cumpla en él las promesas del nuevo pacto, las promesas del Evangelio del Reino de Dios. Y para que esto sea posible, el ángel de la Odisea, porque ahora estamos hablándole a quién, a ángeles de la Odisea, porque el pueblo adventista es el que estaría en esta condición, las vírgenes dormidas, necesitan completar el primer trabajo que Dios le dio al pueblo adventista y recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra para llegar a ser libres y ver iluminado el camino que lleva a la ciudad de Dios. Y esto es lo contradictorio, porque ya fuimos redimidos, pero no somos libres. ¿Por qué? Hasta que no conociéramos la verdad no seríamos libres, porque no podríamos salir de la cárcel, estaríamos engañados. Como Jesús dijo en Juan 8, 31 y 32. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, la verdad fue echada por tierra. ¿Y qué pasó con todos los hombres después de que la verdad fue echada por tierra, junto con el lugar santuario de Dios? Satanás los volvió a esclavizar, a pesar de que Dios había pagado el precio de la redención de todos nosotros. Satanás volvió a esclavizar al hombre, ocultándoles la verdad. Y en nuestras lecciones encontramos varias afirmaciones en las que cree el ángel de la Odisea y nos muestran que no sabe cuál es su condición, no sabe que no conoce a Dios, ni sabe cómo llegar a conocerlo. Ahora vamos a leer. Esto es lo que aparece en la lección del sábado pasado, en la introducción de esta lección, cuyo título es Sabiduría para vivir con rectitud. Y dicen los autores de nuestra lección, como hemos visto, la gracia de Dios ofrece el perdón de los pecados y crea un corazón nuevo en el pecador arrepentido, que ahora vive por la fe. La palabra de Dios también brinda instrucciones para una vida justa. Salmo 119, el 9 al 16. E indican, cumplir la ley de Dios de ninguna manera es una observancia legalista de normas, sino vivir en una relación íntima con Dios. Ahora, eso es cumplir la ley de Dios. El problema del ángel de la Odisea es que no puede tener una relación íntima con el santo, con el verdadero, al que no conoce y está afuera. Y lo está llamando para que le abra la puerta, porque Jesús dice, ¿qué cosa? Aquí estoy a la puerta y llamo. Pero el ángel de la Odisea cree que tiene una relación íntima con Dios. Pero está en un problema muy grave, porque no lo conoce. Una vida llena de bendiciones. Ahora, ¿tiene bendiciones el ángel de la Odisea? Si es desventurado, miserable, pobre, está ciego y desnudo, no. Pero cree que sí. Ahora, y esto es lo que dice nuestro folleto, esto es lo que nuestro folleto le enseña al ángel de la Odisea. Y sigue diciendo, no obstante, la vida del justo no está exenta de tentaciones. A veces el justo puede verse tentado por la naturaleza astuta del pecado, e incluso caer en esa tentación. Y ahora viene una afirmación que también es errónea. Dios permite tiempos de prueba para que la fidelidad o la infidelidad de sus hijos se revele claramente. Ahora, no es así. Porque si todos nosotros somos árboles malos,
¿qué pasa si nos prueban? ¿Qué fruto vamos a dar? Y malos, no podemos dar otro tipo de fruto. Entonces, si viene una prueba y damos frutos malos, ¿Dios está esperando ver ese fruto para condenarnos? No, porque Él sabe que somos árboles malos. Dios no trabaja así. O sea, lo que dice esta afirmación es falsa. Que dice, Dios permite tiempos de prueba para que la fidelidad o la infidelidad de sus hijos se revele claramente. No es así. Dios no actúa de ese modo. Si lo hiciera, estaría actuando sin amor y sin misericordia, buscando poner a prueba y condenar a sus hijos, porque no pueden dar frutos buenos. Dios no busca condenar, busca salvar lo que está perdido, lo que está condenado. Entonces, fíjense, este concepto es falso. Y sigue diciendo, si los hijos de Dios prestan atención a la instrucción y la amonestación de Dios, su fe se purificará y su confianza en el Señor se fortalecerá. Ahora, y este es otro tema delicado, porque nada de esto ocurre sin conocer la verdad, sin entrar al reino de Dios y sin nacer de Dios. Y continúa diciendo nuestra lección, la sabiduría para vivir rectamente se adquiere mediante la dinámica de la vida en compañía de Dios en medio de las tentaciones y los desafíos. Ahora, ¿cómo se adquiere la verdadera sabiduría? La verdadera sabiduría, como indica Moisés en sus salmos, y lo vamos a ver ahora, solo la puede dar Dios, porque nosotros no podemos adquirirla por ninguna prueba, por medio de ninguna prueba, ni por medio de ningún crisol, como se enseñó el pueblo adventista. Y sigue diciendo nuestra lección por eso, la oración en ruego a Dios de que nos enseñe a contar nuestros días para que adquiramos un corazón sabio, refleja un compromiso continuo a ser fieles al Señor. Y otro error, porque un corazón sabio no se adquiere por compromiso. El árbol malo se puede comprometer a dar frutos buenos, pero no puede hacerlo. Su compromiso de nada servirá. Va a ser vano. El ángel de la Odisea debe comprender que solo Jehová, el único Dios verdadero, y no la abominación desoladora, a la que está adorando junto a los gentiles, puede transformarlo en un árbol bueno. Esto es lo que necesita oír el ángel de la Odisea. Por eso necesita oír el mensaje de Elías, el mensaje de los tres ángeles, la plena predicación del mensaje de los tres ángeles. Y esta es la realidad del pueblo adventista. Y la pregunta es, ¿conoce la verdad del ángel de la Odisea? Y no la conoce, está engañado y cree que la conoce, se cree rico, pero su verdadera condición le muestra claramente que no conoce ni cree a la verdad, no conoce al santo, al verdadero Jesús, ni al verdadero evangelio, sino ha creído a la mentira traída a nosotros por los lobos vestidos de ovejas. Como leemos en Apocalipsis 3, dice 7:20. Esto es lo que dice el testigo fiel y verdadero, el que conoce nuestra condición. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, fíjense, el ángel de la Odisea está ciego, está dormido, no sabe, son las vírgenes dormidas, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la verdadera condición. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy afuera. Te crees rico, crees que conoces a Jesús, que me conoces, que me seguís, pero no es así. Estás engañado. Estás siguiendo la puerta ancha. Conoces la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y si Jesús viene a nosotros, ¿quién viene con él? Su Padre, porque ese es el verdadero Espíritu Santo de la promesa. Como Jesús dijo, Juan 15, 1-5, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y termina diciendo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿Jesús está en el ángel de la Odisea? No. Este lleva mucho fruto. ¿Puede dar fruto bueno el ángel de la Odisea? No. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y el Salmo 90 es una oración profética de Moisés, de la que fue tomado el versículo de memoria, en la que Moisés le pide a Dios que le enseñe a su pueblo a vivir de tal modo cada uno de sus días
que traigan a sus corazones sabiduría. Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Y cuál es la verdadera sabiduría? Es el verdadero conocimiento de Dios. El conocimiento que solo se adquiere comiendo el fruto del árbol de la vida y bebiendo del agua de la vida. El conocimiento que tenían Jesús y los miembros de la iglesia primitiva. El pueblo conocía a su Dios y va a estar disponible para todos los que, en el tiempo de la última generación, entren por las puertas del templo, el reino y la ciudad de Dios. ¿Quién puede dar este conocimiento? Solo Dios puede darlo. Por eso en Apocalipsis 22, 14 y 17 leemos: bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Dónde? En la fuente, en la sangre del Cordero, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad de Dios. ¿Quiénes son estos? Está hablándole a la gran multitud que van a comer el fruto del árbol de la vida. Y como resultado van a tener escrito el nombre de Dios y el Cordero en la frente. Y el espíritu de la esposa, porque ya va a haber esposa, porque esos son los sellos del pueblo adventista, dicen ven. Y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y comer el fruto del árbol de la vida es lo que lleva a conocer a Dios, porque el que come el fruto del árbol de la vida le está pidiendo a Dios que le dé el conocimiento que es para vida eterna. Y el que come ese fruto llega a conocer a Dios, llega a conocer la ley que Dios tiene escrita en su mente y en su corazón, llega a conocer sus caminos, el amor que Dios tiene en su corazón, porque la ley de Dios queda escrita en la mente y el corazón del que llega a conocer a Dios, la ley del que, justamente la ley que está escrita en el corazón del que pasa de muerte a vida y conoce el verdadero amor, porque esa es la vida eterna. Eso es lo que caracterizaría a los hijos de Dios, como a Jesús. Como leemos en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea, la vida eterna es el conocimiento de Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y contrariamente a esto, comer el fruto del árbol de la ciencia del mal es lo que lleva a conocer la ciencia creada por Satanás, la maldad. Porque cuando Adán y Eva comieron ese fruto, ¿quién les dio a conocer su ciencia? Satanás. Satanás entró en la mente de ellos y en el lugar donde estaba la ley de Dios, escribió su propia ley, la ley del pecado. La ley que Satanás tiene escrita en su mente y en su corazón. Y al que tiene esa ley escrita en su mente y en su corazón, esa ley la lleva a ser un árbol malo. Porque esa ley esclaviza y queda escrita en la mente y en el corazón del que llega a conocer las profundidades de Satanás y a ser parte de la simiente de la serpiente, los hijos del diablo, como sucedió en primer lugar con Caín y luego con los que adoraban a Satanás siguiendo las tradiciones de la Gran Babilonia y especialmente la tradición cristiana de Jezabel. Como leemos en Génesis 3:15, y pondré enemistad, le dijo Dios a la serpiente, entre ti, entre la serpiente y la mujer, y entre tu simiente, entre tus hijos y la simiente suya, los hijos de la mujer. Esta, o sea, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y en 1 Juan 3, 10 al 14, Juan dice esto claramente: en esto se manifiestan los hijos de Dios, porque un hijo de Dios se ve, como dijo Jesús, en esto conocerán todos que son mis discípulos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene el amor de Dios en el corazón. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era hijo de ¿quién? Del maligno, de Satanás, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces Juan sigue diciendo: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Qué dice Juan? Nosotros estamos muertos y pasamos de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. ¿Por qué? Porque Dios derramó su amor en nuestros corazones. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no tiene la ley de Dios escrita en la mente y el corazón está muerto.
Y en Juan 16, 1 al 4, Jesús fue claro al anunciar proféticamente lo que pasaría en medio de la iglesia cristiana. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Y cuándo empezó a ocurrir eso? En el tiempo de la apostasía. Después de que Balaam hiciera su obra y la mujer Jezabel empezara a enseñar al pueblo de Dios a adorar a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, a la abominación definida en su doctrina, como leemos en Apocalipsis 2, 20 y 24. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, se dice iglesia, pero es la región pagana del Imperio Romano disfrazada de iglesia, por Constantino y los apóstatas, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Porque Jezabel adora ídolos. Los dioses de Jezabel son ídolos. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Y como dice en el Ajuay, la gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran ¿de quién? De Satanás. ¿Y a quién llamaban Cristo? A Satanás. Y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraban. ¿Qué hicieron entonces Satanás, su mujer y sus hijos? Porque tuvo muchos hijos, entre comillas, cristianos. Por 1260 años persiguieron y asesinaron a los hijos de Dios. Al pueblo conocía a su Dios, a los miembros de la iglesia del desierto, hasta echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y como dice en el Juez, en el conflicto de los siglos, página 69, la iglesia del desierto, en la que Dios sostenía el desierto, y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital, era la verdadera iglesia de Cristo, la depositaria de los tesoros de verdad que Dios confiera a su pueblo para que los diera al mundo. Centenares de años antes de la Reforma tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Tenían pues la verdad sin adulteración. Y esto es importante, porque Roma había creado la Biblia católica en el siglo IV, a partir del año 382 por orden del Papa Dámaso. Y la escribió Jerónimo Estridón, en latín y en griego. El Nuevo Testamento creado por Jerónimo Estridón. Entonces, ¿qué pasaba? La iglesia remanente de ese tiempo, el remanente de la iglesia del desierto, tenía la verdad sin adulteración, la verdadera Biblia. Los dos testigos estaban vivos en sus manos porque Dios dijo que profetizarían por 1260 años, y esto los hizo objeto especial del odio y la persecución. Aunque degollados por la espada de Saboya y quemados en la hoguera romanista, defendieron con firmeza la palabra de Dios y su honor. Y como dice Daniel 8, 10 al 12, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, y el lugar santuario fue echado por tierra. Finalmente fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. ¿Y por qué lo hizo? En defensa de la abominación desoladora, que nosotros ya vimos, que esa abominación es la que obligó a adorar el Imperio Romano cuando la ramera se sentó de nuevo sobre el poder romano en el año 380 por medio del Edicto de Tesalónica. Y la abominación desoladora es la definida en la doctrina de Jezabel, en la doctrina de la Trinidad. Ya lo vimos, la abominación desoladora es el Dios, la Trinidad, el Dios que está en medio ahora del pueblo adventista. Y la condición del pueblo adventista se debe a que está adorando a los ídolos sin saberlo. ¿Qué pasó cuando se perdió el conocimiento de la verdad? Nadie más pudo salir de la cárcel y entrar en el reino y el templo de Dios. Y esta condición se mantendría hasta después de que en el año 1844 se cumplirían 2300 tardes y mañanas de que en el año 457 a.C. fuera dada la orden para reedificar y habitar Jerusalén. Entonces fue cuando Dios le mostró al pueblo adventista cuál es nuestra misión. Porque Dios llamó al pueblo adventista, el librito le amarró el vientre porque no habían comprendido correctamente las profecías. Y Dios levantó un profeta, Elena White, y le mostró al pueblo adventista cuál es nuestra misión. Nuestro primer trabajo es recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, para poder sembrar nuevamente la semilla del reino, la verdad,
Entonces, cuando en nuestros corazones fuera sembrada verdaderamente la semilla del reino, Dios nos daría la bendición prometida. Entonces podremos empezar a salir de la cárcel, del reino del pecado y la muerte, porque seríamos nuevamente libres. Podríamos entrar al reino del templo de Dios y los lugares asolados serían reedificados. Y al final del tiempo, nuestra prueba llegaría a existir 144.000 columnas en el templo de Dios. Y finalmente, deberíamos predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, para terminar de preparar el camino a la venida del santo, el verdadero Jesús. Mientras que la bestia del falso profeta le prepararía el camino a la venida del anticristo. Y leemos en Primeros Escritos, página 65. Dice Elena, el Papa hizo una brecha a la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios y los lugares asolados han de ser reedificados. ¿Y por qué volvemos a leer estas citas? Porque el pueblo anticristo necesita saber cuál es su misión, porque tiene que retomarla. Porque cuando la brecha fuera reparada, los lugares asolados serían reedificados. Y Jesús dice, al que venciere, yo le haré columna al templo de mi Dios. Nosotros fuimos llamados para ser columnas en el templo de Dios. Y nunca más saldrá de allí. O sea, un sellado del pueblo anticristo nunca más va a caer. Nunca más va a salir del templo de Dios. Esa es la promesa de Dios. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y esto ya lo estudiamos varias veces, pero lo repetimos porque es importante acordarnos. Porque Dios le dio una misión al pueblo anticristo y tenía 3 etapas, pero durante el tiempo de mora o tardanza las vírgenes cabecearían todas, se dormirían y llegarían a estar en la condición del ángel de la Odisea. Y no habrían cumplido su misión. Y ese es el objetivo de Satanás. Pero Dios anunció que al ver brotar las hojas de la higuera, seríamos despertados, se escucharía el clamor de la noche y las vírgenes sensatas se prepararían, recorrerían el camino que Dios les mostró en el juez y entrarían con el esposo a las bodas. Y los lugares asolados serían reedificados. La palabra profética más segura nos dice que va a haber 144.000 columnas del templo de Dios antes que empiece el tiempo de angustia. Y ella es clara, Dios fue claro al indicarnos que un revivimiento de la verdadera piedad entre nosotros, porque ellos sabían, los primeros adventistas, que no conocían la verdad. Es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Ahora, ¿es eso lo que está buscando el pueblo adventista? No, se cree rico y está engañado. Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla. Fíjense, el ángel de Filadelfia, las vírgenes cuando estaban despiertas y con sus lámparas encendidas aún no estaban preparadas. ¿Y el ángel de la Odisea? No, al contrario, está engañado, pero totalmente engañado. Y sigue diciendo Elena, nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Y después, cuando escribió, Testimonios para los Ministros, al final de la década, la última década del siglo XIX, ella escribe lo siguiente, en el mundo existe solamente una iglesia que está actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas. ¿Cuál? La iglesia adventista. El mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia y la iglesia leal a Jehová debe sostener un conflicto no común. ¿Por qué? Porque las huestes espirituales de maldad son las que querían y quieren y están trabajando junto a los siervos de Satanás para evitar que el pueblo adventista cumpla su misión. Pero, ¿lo va a cumplir? Claro que sí. Como ella dice, la iglesia adventista parecerá que está por caer, porque entre nuestro medio habría entrado Satanás, los lobos vestidos de ovejas y los espíritus de demonios que estarían actuando en nuestra iglesia, pero no caería. Cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. Y antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, justamente antes del tiempo de angustia, los lugares asolados tienen que ser reedificados. Habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu
y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Va a haber un nuevo Pentecostés, antes del tiempo de angustia, para preparar al pueblo adventista. Y como Dios lo anunció, esta hora sería terminada el tiempo de la última generación, después de que todas las vírgenes se durmieran, entrar en nuestro medio el enemigo y sembrar la semilla de la cizaña, cuando seríamos despertados de nuestro sueño por el clamor de medianoche y veríamos iluminado el camino a la ciudad de Dios, como leemos en Primeros Escritos, página 13 en adelante. Dice Elena, como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad, alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. Que no está en el mundo, ¿dónde está? En el reino de Dios. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. ¿Qué hay al final del camino angosto? La ciudad de Dios. Porque los vencedores llegan a la ciudad de Dios, que es un símbolo de la iglesia triunfante. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Y esa luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Ahora, esta luz es la que tiene que ver el pueblo adventista. Y esa luz es la que estamos tratando de mostrar en el estudio que estamos haciendo sobre el pueblo adventista del santuario. Y mañana a la tarde haremos el último estudio de esta serie, el quinto, y vamos a mostrar paso a paso qué significa cada elemento que vamos a encontrar en el camino, hasta llegar a la ciudad de Dios. Y solo entonces, cuando viéramos iluminado ese camino, los siervos fieles, las vírgenes sensatas, empezarían a recorrer el camino angosto que está en el templo y el reino de Dios, siguiendo las pisadas de Jesús y dándoles el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos, hasta llegar a la ciudad de Dios y entrar con el esposo a las bodas. Solo entonces recibiríamos sabiduría para vivir con rectitud. Fíjense, solo los siervos fieles, las vírgenes sensatas, recibirían sabiduría para vivir con rectitud. Solo entonces recibiríamos el Espíritu Santo de la promesa. Podríamos seguir a Jesús en el camino angosto que lleva a la ciudad de Dios. Los lugares asolados serían reedificados y llegaríamos a ser árboles buenos que viven con rectitud, árboles de justicia. Y lo interesante es que seguiríamos todas las pisadas de Jesús. Pero es más, completaríamos cumpliendo la profecía de Isaías 61, porque Jesús cumplió la primera parte, pero la profecía anuncia que en el tiempo de la última generación habría personas que seguirían las pisadas de Jesús y que completarían esta obra. Isaías 61, 1 al 4. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Esto es lo que Jesús leyó. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a aventar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos que estaban en el atrio, el reino del príncipe de este mundo, y a los presos apertura de la cárcel. Porque Él nos redimió de la esclavitud para que pudiéramos ser libres y salir. Pero para salir teníamos que conocer la verdad, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí paró Jesús. Y nos siguió leyendo. Porque el año de la buena voluntad de Jehová es el tiempo en el que la puerta de la cárcel y de la casa de Dios están abiertas, para que podamos salir de la cárcel y entrar al templo de Dios, a la casa de Dios y nacer de Dios. Pero, ¿qué pasó? Cuando se perdió el conocimiento de la verdad, se dejó de predicar esto. ¿Y cuándo se predicaría? Recién en la última generación. Y entonces los siervos fieles, y fíjense la hermosa promesa de Dios, cumplirían todas estas palabras. Y como Jesús dirían, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. ¿A quién ungiría Dios? A los siervos fieles del pueblo adventista en primer lugar. Y después a los obreros de la hora undécima, a los que salían de Babilonia. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado. ¿Quién envió a los siervos fieles? A darle alimento a tiempo a sus hermanos. Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vender a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Nuevamente se escucharía la verdad. Y los que escucharan la verdad y la conocieran serían libres. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y ahora el día de la venganza del Dios nuestro, porque se está por acabar el año de la buena voluntad de Jehová. Y va a llegar
Después de eso llega el día de la venganza, cuando cierra la puerta. Y primero la puerta se cierra para las vírgenes insensatas. Por eso el mensaje del primer ángel habla que el día de su juicio ha llegado, porque llega el día de la expiación. ¿Para quién? El día de las bodas, para los que se hayan preparado. Entonces el mensaje del primer ángel es un llamado a prepararse para las bodas del Cordero. Y sigue así la palabra de profecía: a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión, porque el mensaje empieza por las ovejas perdidas de la casa de Israel, por los que se angustian y lloran al ver las abominaciones que se hacen en Jerusalén, en la iglesia, como dice el Juárez, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. ¿Qué gloria? La gloria de Dios, que se va a dar sobre nosotros. Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y esta es la promesa: y serán llamados árboles de justicia. Fíjense, los árboles malos, ¿cómo van a ser llamados? Árboles de justicia, árboles buenos, que dan frutos de justicia, plantío de Jehová para gloria suya, obra de Jehová. Esa es la promesa. ¿Y qué va a pasar con los lugares asolados? Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y esa es la promesa para el pueblo adventista. Para los hermanos de Jesús, que sigan a Jesús en el camino angosto que lleva a la vida. Y ese camino está en el santuario. Entonces, porque nosotros estaríamos en el atrio, como dice Ezequiel 8, dando la espalda al templo de Jehová y postrándonos hacia el oriente y adorando al sol, adorando al mismo Dios que la bestia y el falso profeta. Y en ese momento escucharíamos a nuestras espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Y del atrio, saldríamos del atrio, de la cárcel, y entraríamos al templo de Dios y empezaríamos a recorrer el camino angosto que nos llevaría hasta que el lugar donde Dios nos pondría, hasta la mesa de los panes a proposición de Dios, para que cuando ya seamos panes y levadura ungidos con aceite, Dios nos ponga en la mesa, que es un símbolo de la iglesia triunfante, la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero. Y como dice Apocalipsis 14, 1, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Qué habría pasado? Los lugares asolados habrían sido reedificados, y los sellos del polantista, las primicias de la esposa del Cordero, estarían preparados para ir con el Cordero a la última batalla, la batalla de Armagedón, a llamar al pueblo de Dios a salir de la gran Babilonia y entrar por las puertas del templo y la ciudad de Dios, para poder comer el fruto del árbol de la vida y beber del agua de la vida gratuitamente, para que también el nombre de Dios esté escrito en sus frentes. Y como es Jesús, y será predicado este evangelio del reino. Fíjense, el verdadero evangelio. El evangelio que muestra el camino a la ciudad de Dios. En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Ahí llega el fin del año de la buena voluntad de Jehová. Por eso dice Jesús: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea Daniel entienda. Entonces los que estén en Judea, los judíos, los circuncidados del corazón, los que tienen el nombre de Dios escrito en la frente, huyan a los montes. ¿Por qué? Porque van a empezar a caer las plagas. Esa es la señal de que llegó el fin, que el pueblo de Dios cumplió su misión, quedó preparado el camino a la segunda venida de Jesús, y ahora van a caer las plagas sobre los que adoran a la bestia y a su imagen, los que adoran a la abominación desoladora, porque ahí viene Satanás. El Jesús al que adora Roma, la abominación desoladora, la imagen que Satanás le mostró a Constantino, ese ídolo, símbolo de quién, es el Dios Hijo del Sol, símbolo de Mitra, símbolo de Apolo, el ángel del abismo, y la multitud que vaya a adorarla, sobre esa multitud van a empezar a caer las plagas. Y lamentablemente, la imagen del medio es la que apareció en nuestra lección. ¿Por qué? Porque el objetivo de los lobos es unirnos a la gran multitud ecuménica que adora a Satanás. Y en ese momento va a haber una gran multitud que habrá salido de Babilonia y estará en el templo de Dios. Como dice Apocalipsis 6,
19:6 al 9. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, gloria a quien, a Jehová, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Escucharon el Evangelio del Reino de Dios, y Dios está reinando en ellos. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. ¿No? Están preparados ellos para ser confesados por Jesús en las bodas. Ya a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Porque también van a ser puestos a la mesa los panes a proposición. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y Satanás no va a poder impedirlo, va a engañar a muchos, pero no va a poder impedir y que el pueblo antista haya una parte que se prepare y se ha hecho columna del templo de Dios. Pero por supuesto, va a ser lo imposible para impedirlo, porque esto es lo que quiere impedir el dragón y su mujer y sus siervos, que vinieron a nosotros vestidos de ovejas, a poner delante nuestro la abominación desoladora, a la puerta ancha por la que se entra en la sinagoga de Satanás, a donde está el camino espacioso que lleva a la perdición, a conocer las profundidades de Satanás, como nos advirtió Jesús que sucedería. Y Dios nos mostró por medio de Juan que esto ocurriría en la iglesia adventista. ¿Y qué dijo Jesús al final del Sermón del Monte? Porque es un sermón que está dirigido especialmente a nosotros. Entrad por la puerta estrecha. ¿Por qué ancha es la puerta? Porque en nuestro tiempo habría otra puerta. Y Jesús es la puerta. Habría dos Jesús, el verdadero y el falso. ¿Por qué ancha es la puerta? Y espacioso el camino que lleva a la perdición. Porque Jesús es la puerta del camino, pero este otro Jesús es el que lleva a la perdición. Es Satanás disfrazado de Jesús. Es la abominación desoladora. Y muchos son los que entran por ella. Muchos serían engañados. ¿Y por esa puerta dónde se entra? A la sinagoga de Satanás. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Pocos son los adventistas que van a arreglar sus lámparas, van a encontrar a Jesús, van a entrar por la puerta estrecha del reino de Dios y van a recorrer el camino angosto que lleva a la vida. Es triste, pero esa es la próxima. Y Dios sabe lo que va a pasar. Por eso Jesús nos dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. ¿Por qué en nuestro medio está la puerta ancha? ¿Por qué estamos en el atrio junto a los gentiles adorando el sol? Porque esa es la misión de los lobos que lleva adelante la contrarreforma. Vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y Jesús fue claro: por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos hay en la iglesia adventista? Eso nos muestra que en nuestro medio están los lobos. Ahora, ¿qué va a pasar? El tema es, como dice Jesús, que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Al final del tiempo de nuestra prueba, todos los que entran por la puerta ancha, ¿van a tener buen fruto? No. Van a ser cortados como la cizaña, echados en el fuego. ¿Y qué va a pasar con los que entran por la puerta estrecha? No van a ser cortados porque van a dar buen fruto. Van a ser árboles de justicia, como Dios indicó. Por eso, el que tiene hambre y sed de justicia va a buscar y va a encontrar la puerta estrecha y no entrar por la puerta ancha. Y como Dios le anunció por medio de la profecía del Apocalipsis 11, 1 y 2, que es la continuación del mensaje al pueblo adventista que tiene que profetizar de nuevo, se nos dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en el templo. ¿Quién va a ser juzgado? Solo los que estén dentro del templo de Dios, los que hayan entrado por la puerta estrecha, los otros no. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. ¿Dónde estarían los otros adventistas? En el patio, junto a los gentiles. Porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ellos son los que echaron por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, en defensa de la abominación desoladora a la que están adorando en el atrio. Por eso Jesús fue claro: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué va a pasar con las vírgenes insensatas que entren por la puerta ancha? Jesús va a tener que borrar su nombre del libro de la vida, pero va a confesar el nombre de las vírgenes insensatas delante de su Padre y de sus ángeles.
coparte a su esposa como vencedoras, como leemos en Mateo 25. Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y cuál es la preparación necesaria? Recorrer el camino angosto que lleva la vida hasta llegar a la ciudad de Dios para poder entrar con el esposo a las bodas, a la ciudad de Dios. Y se cerró la puerta. Y se cerró la puerta. Y las vírgenes sensatas quedaron afuera. Y Jesús deja de llamarlas, las vomita a su boca. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. No me buscaron, no me encontraron. ¿Llamaron a Jesús a quién? A Satanás. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y como Dios nos reveló claramente por medio de la Juay, y lo vemos en Testimonios por los Ministros, página 452, ella dice, los nombres de los que firmemente esperan y anhelan vigilantes la aparición de su Salvador, y velan por ella, más ferviente y anhelosamente que los que esperan la mañana, se contarán entre los sellados. ¿Los qué? Por disponer de toda la luz de la verdad que brilla sobre sus almas. Esa es la promesa de Dios. Con el clamor de medianoche dispondríamos de toda, ¿cuánta? De toda la luz de la verdad que brilla sobre sus almas. Debieran obrar de acuerdo con la fe que profesan, pero son hechizados por el pecado. Albergan ídolos en su corazón, no se deshacen de los ídolos. Corrompen sus almas delante de Dios y mancillan a los que se unen con ellos en el pecado. Sus nombres serán borrados del libro de la vida y serán dejados en la oscuridad de la medianoche, sin aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Jesús va a ahorrar su nombre del libro de la vida. Sus nombres no van a pasar en las bodas. Sus nombres van a ser revisados en el milenio. Y van a quedar fuera del reino de Dios. Y esto es triste. Por eso el polantista tiene que oírlo a tiempo. Ahora, esta es la verdadera profecía, pero en nuestro medio se predicaría otra profecía, la falsa profecía. ¿Y qué hace la falsa profecía predicar en nuestra iglesia? Para engañar al polantista e impedir que cumpla su misión. Usa, en este caso, el futurismo, ¿no? Para indicar que las promesas del reino de Dios solo se cumplirán después de la segunda venida de Jesús. ¿Cómo? ¿No se empezaron a cumplir en la iglesia primitiva? Pero justamente el objetivo de los lobos es engañarnos y ocultar la verdad. ¿Y qué dice nuestra lección? Y voy a leer un párrafo del viernes, de este viernes, de la lección de hoy, viernes 23 de febrero de 2024. El Nuevo Testamento coloca el cumplimiento de esa esperanza en el segundo advenimiento de Cristo y la creación del nuevo mundo. Por tanto, aunque los justos reciben muchas bendiciones en esta vida, les aguarda la plenitud del favor de Dios cuando el reino de Dios sea plenamente restaurado en el tiempo del fin. A ver, ¿cómo es la cosa? ¿En la segunda venida de Cristo? No, antes del tiempo de angustia. El pueblo de Dios tiene que recibir la bendición de Dios. Y lo que vemos en nuestra lección, lamentablemente, es el cumplimiento de la profecía, es el cumplimiento de lo que Dios le reveló en el Juay que estaría ocurriendo en nuestra iglesia, cuando desde nuestros púlpitos se predicaría la falsa profecía encendida de la infernal tea satánica. O sea, la profecía creada por Satanás para engañar al pueblo adventista. Y ella dice en Testimonios Ministros, página 409, muchos ministros, muchos pastores ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Y el mayor púlpito es el de la escuela sabática. ¿Qué pasaría? ¿Se predicaría la verdad? No. ¿La verdadera profecía? No. ¿El verdadero evangelio? No. Si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. No se les permitiría a ningún ministro fiel predicar desde el púlpito la verdad. Y por eso Elena cita las palabras de Jesús cuando lloró sobre Jerusalén. Oh, si también tú conocieses, dijo Cristo, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y este es el resultado de la guerra que tenemos, no contra carne y sangre, sino contra las huestes espirituales de maldad, que quieren impedir que los lugares asolados sean reedificados y el polantista cumpla su misión. Y para entender lo que Moisés escribió en el Salmo, que cita nuestra lección, tenemos
que entender lo que Dios le había revelado. Moisés sabía o conocía lo que Dios le había anunciado que sucedería con su pueblo, que se apartarían de él en pos de los dioses ajenos, adorando a Satanás y los demonios, como está escrito en el Cántico de Moisés, y que recién después de que hubieran venido sobre ellos el tiempo de la ira y hubieran sido esparcidos entre todos los pueblos, llegaría el tiempo en el que Dios circuncidaría el corazón de su pueblo, para que ellos pudieran conocerlo, amarlo y guardar sus mandamientos. Y esto lo encontramos en la ley de Moisés, en Deuteronomio 30, porque el anuncio del nuevo pacto fue hecho ahí. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres, en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte si hubieras parecido. Y eso es lo que Dios anunció que haría después por medio de ¿quién? Por medio de Jeremías, cuando le dijo a su pueblo que estaría 70 años en Babilonia y cuando cumplirían los 70 años, Él los visitaría. Y ellos lo buscarían, lo encontrarían porque lo buscarían de todo su corazón, como ocurrió con Daniel. Y sigue la promesa, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. ¿Y qué haría Dios? Traería de vuelta a su tierra al remanente fiel, al que quisiera volver a la tierra, para cumplir la misión que Dios le dio, como del mismo modo que lo hace con el pueblo adventista. Porque ¿quiénes van a reedificar los lugares asolados? Los adventistas que tengan hambre y sed de justicia. ¿Y qué pasaría con los que volvieran a su tierra? Después que viniera el Mesías, como Dios lo anunció por medio de Ezequiel y Zacarías, y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y lo haría con los que volvieran a su tierra, con los que tuvieran hambre y justicia, como lo hará con el pueblo antista en este tiempo. Entonces, el guardar los mandamientos de la ley de Dios ya no estaría muy alejado de ellos, ya no sería imposible para ellos, porque la ley de Dios estaría escrita en la mente y el corazón de ellos, para que ellos pudieran amar a Dios y amar a sus hermanos. Porque hasta ese momento, como árboles malos, no podían. Pero cuando Dios cumplía la promesa del nuevo pacto, sí podrían. Y como Dios la anunció en Deuteronomio 30, del 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no será, porque estamos poniéndole la conjugación del verbo como corresponde. Como después la usa Pablo, no será demasiado difícil para ti, ni estará lejos. No estará en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Porque si está en el cielo es imposible. Ni estará al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? ¿Por qué? Dice Dios. Porque muy cerca de ti estará la palabra. ¿Dónde va a estar? En tu boca y en tu corazón. Va a estar escrita en tu corazón para que la cumplas. Esa es la promesa. Y por supuesto se empezó a cumplir. Como lo indica David en el Salmo 40, esta promesa se cumpliría y se cumplió en primer lugar con el Mesías, con el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Y luego se cumpliría en sus hermanos. Y como dice el Salmo 48. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón, porque estaba circuncidado en el corazón Jesús. Tenía la ley de Dios escrita en su mente, en su corazón. Y amaba con el amor de Dios, como lo dijo Juan 15:9, como el Padre me ha amado. Así también yo os he amado. ¿Con qué? Con el amor de Dios. Entonces, cuando Él venciera y nos redimiera de la esclavitud del pecado, sus hermanos también podríamos llegar a tener sabiduría para vivir con rectitud, recién ahí. Podríamos llegar a ser árboles buenos, árboles de justicia.
Y Pablo indica que este es el anuncio de la ley de Moisés sobre la justicia que es por la fe, porque le está hablando a los romanos diciéndoles, ¿cuándo fue anunciado esto? Y les dice que fue anunciado ¿dónde? En la ley de Moisés. Romanos 10, 5 al 8. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero de la justicia que es por la fe, la ley de Moisés dice así, porque está citando Deuteronomio 30. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Y vamos a saltear lo que pusieron los traductores de nuestras Biblias, que no está en el original, porque Pablo está citando Deuteronomio. O ¿quién descenderá del abismo? O sea, ¿quién lo traerá del otro lado del mar? Como dice la ley de Moisés. ¿Más qué dice? Dice Pablo. Cerca de ti está la palabra. ¿Qué cosa? La ley de Dios. En tu boca y en tu corazón. Como dice Deuteronomio 30, para que la cumplas. Esa es la justicia que es por la fe. Porque si creemos en la promesa de Dios, Dios cumple su promesa. ¿Y qué van a tener los sellos del pueblo antista? La ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Y cerca de nosotros está la palabra. En nuestra boca y en nuestro corazón. Para que podamos cumplirla. Para que nosotros tengamos el nombre de Dios escrito en la frente. Para que seamos hijos de Dios. Para que podamos ser árboles de justicia. Y terminar de preparar el camino a la segunda venida de Jesús. Como Dios anunció por medio de Jeremías y Ezequiel. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Después de que el pueblo de Israel hubiera sido llevado cautivo y el remanente volviera a reedificar los lugares asolados. Y viniera el Mesías. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y como dice Pablo, en el tiempo de Dios esta profecía era una realidad. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Porque esto es ser judío en el nuevo pacto, es ser parte del pueblo de Dios. Independientemente que nuestra carne esté circuncidada, nuestra circuncidada, lo importante es si nuestro corazón está circuncidado. La circuncisión es la del corazón en el nuevo pacto. Que Dios escriba su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esos eran los verdaderos cristianos. Esa era la fe de la iglesia primitiva. Esa era la realidad que vivía la iglesia primitiva. Y es la realidad que tiene que vivir el pueblo de Dios en la última generación. Y como dice Pablo, sigue diciendo Pablo en Romanos 10, esa era la palabra de fe que ellos predicaban, que es el verdadero evangelio. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es Jehová, el Señor. ¿Por qué? Por Jesús, ¿quién es Él? Es Dios con nosotros, Emmanuel. Como dice Isaías 9:6, el Dios fuerte, el Padre eterno. Como dice Isaías 43, Juan le preparó el camino ¿a quién? A Jehová. Entonces nosotros tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es Jehová, el Señor, el único Dios verdadero, que por amor se hizo hombre. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, como dice la profecía claramente. En Isaías 53, del 10 al 11, 1 Isaías 6, 1 al 3, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y aquí están los versículos donde está ese anuncio. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Y ahora Pablo cita Joel 2:32. Porque todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y sigue diciendo, ¿cómo pues invocarán a quién? A Jehová, a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en Jehová, en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán de Jehová sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán de Jehová si no fueran enviados? ¿Por quién? Por Jehová. Como envió a Isaías, como enviaría a los siervos fieles. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, porque hay que obedecerlo. Porque no solamente hay que creer, porque los demonios creen y tiemblan, como dice Santiago. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, como dice Joel 2:32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo.
como Elías, el que diga Jehová es mi Dios. Y esa es la palabra de fe que tenemos que creer y predicar, como hacía Pablo, como hacían los miembros de la iglesia primitiva. Y ahora vamos a ver el Salmo de Moisés, Salmo 90. El Salmo 90 es una oración profética de Moisés a Jehová, en la que Moisés le pide a Dios que después que haya venido sobre ellos el tiempo de la ira, porque él sabe que va a venir el tiempo de la ira, le enseña a su pueblo a vivir de tal modo cada uno de sus días que traigan a sus corazones sabiduría. Le pide que cumpla la promesa del nuevo pacto y sacie a sus siervos de misericordia, para que sean como él, para que su gloria, como dice literalmente Moisés, la luz de Jehová, sea vista sobre sus hijos. Y vamos a leer el Salmo 90. Y dice Moisés: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, porque ¿quién protege a su pueblo? Jehová. Antes que naciesen los montes y formases la tierra del mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. Porque ¿qué quiere Dios? La salvación. Y por eso llama. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados, dice Moisés. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. ¿Por qué? Porque Jehová es el que perdonaba sus pecados y no ocultaba su rostro de ellos. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira y acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Porque está hablando Moisés de la ira que Dios anunció por medio de él. Y lo está poniendo este cántico, en este salmo, para que su pueblo se acuerde y sea fiel a Dios, aunque sabía que la ira iba a venir. Y el Salmo 90:12 empieza ahora a pedir que Dios cumpla lo que prometió que haría después de volver a traer a su pueblo a su tierra, después del tiempo de la ira. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, que seamos sabios. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. ¿Para qué? Para que termine la ira. De mañana, sácianos de tu misericordia, de la que tienes en tu corazón, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Está hablando a futuro, porque los días en que los afligiría Jehová sería el tiempo de la ira, el tiempo que estarían en otras tierras, antes que los volviera a traer a su tierra. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Fíjense, es la promesa. Sacíanos de tu misericordia. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, para que tú lees a nuestro corazón. Aparezca en tus siervos tu obra, porque Moisés sabía que solo se podía ver la gloria de Jehová si Jehová escribía su ley en nuestro corazón, si circuncidaba nuestro corazón. Y tu gloria sobre sus hijos, la gloria de la que estamos destituidos. Y termina diciendo: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, sea la gloria de Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Transfórmanos en árboles buenos, en árboles de justicia. Este es el salmo que escribió la oración de Moisés a Dios. Y esta promesa se empezó a cumplir cuando en Pentecostés del año 31 y siguió cumpliéndose por 1260 años, como Dios le había anunciado.
los años en el que sostuvo a su iglesia en el desierto, y los 2 testigos profetizaron en manos de los miembros de la iglesia primitiva, y se volvería a cumplir cuando el pueblo adventista recuperara el conocimiento de la verdad echada por tierra y los lugares asolados fueran reedificados, como dice Isaías 61:2. Levántate, resplandece. ¿Con qué luz? Como dice Moisés en Salmo 97, con la luz de Jehová. Porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrían la tierra, donde está el pueblo de Dios, y oscuridad las naciones, a la gran Babilonia. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Esa es la promesa. Y la gloria que se vio en Jesús y en los miembros de la iglesia primitiva volvería a verse en los sellados del pueblo adventista. Y el Salmo 119, en uno de sus versículos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero el Salmo 19 es muy amplio y es un salmo doctrinal y profético y nos muestra la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, el Salmo 119, 105, donde dice: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, nos dice que la palabra de Dios es la lámpara que debe iluminar nuestro camino, la lámpara de las vírgenes. Y después nos indica que la suma de las revelaciones de Dios en su palabra es la verdad. Si queremos conocer la verdad, tenemos que buscar justamente la suma de las revelaciones de Dios, poner línea sobre línea cada una de esas revelaciones. Y todos sus juicios son eternos y nunca se contradicen. ¿Qué quiere decir esto? Dios nunca cambia. Por eso las revelaciones de Dios por medio de sus profetas siempre están sujetas a las revelaciones anteriores. Si alguna declaración de los cadáveres de los testigos no está sujeta a la ley del testimonio de los profetas, quiere decir que esas palabras no provienen de Dios, no fueron inspiradas por Dios. Salmos 119, 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, cuando Dios revela algo y declara algo, eso no cambia. Y si hay alguna palabra, especialmente en el Nuevo Testamento, que contradice a un claro y categórico así dice Jehová, esas palabras son falsas, no fueron inspiradas por Dios. Como veremos, son las palabras de los sabios de Roma. Y como dice Isaías 8:20, a la ley del testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. El que escribe eso no es guiado por Dios y no conoce a Dios. Como dice Pablo en 1 Corintios 14, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Ningún profeta de Dios, ninguna persona inspirada por Dios escribió algo que contradiga ni una jota ni un tilde de lo que escribieron los profetas anteriores. Como dice Pablo después en Romanos 12, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere Dios a nosotros? Un culto racional. Que entendamos racionalmente las revelaciones que Él dejó en su palabra, porque esa es la verdad para nosotros. Ese es el alimento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que Dios quiere. Que conozcamos su voluntad por haber comprobado en su palabra. ¿Cuál es? Y después, que le pidamos de acuerdo a su voluntad para poder seguir sus caminos. Y otro tema importante es sujetar las palabras de los profetas a los profetas. Es sumamente importante para nosotros, porque es la única forma en la que podemos arreglar nuestras lámparas y diferenciar las palabras inspiradas por Dios de las palabras de los sabios de Roma. Como Dios les mostró en el Juárez, primeros escritos, página 220. Y esto, por supuesto, se le oculta al pueblo adventista. Y vamos a ver por qué. Vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia, sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras. ¿Qué pasa? ¿Qué le mostró Dios en el Juárez? Que en nuestras Biblias no están las palabras originales, porque algunas fueron cambiadas. ¿Y qué hicieron los que las cambiaron?
confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición. Cambiaron las palabras de la Biblia para reflejar las doctrinas corruptas de Roma. Por eso, Roma usa la Biblia, nuestra Biblia, la Biblia católica, los cadáveres de los dos testigos, ¿para qué? Para enseñar sus doctrinas. Y los lobos que vendrían a nosotros vestidos de oveja usarían también las palabras de los sabios de Roma para enseñarnos a nosotros falsas doctrinas. Y fíjense lo que escribió Elena White, El conflicto de los siglos, página 639. En su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer las Santas Escrituras. Y es verdad, sí, porque les enseñan las doctrinas de Jezabel con la Biblia católica, nuestra Biblia, con las palabras que los sabios de Roma introdujeron a nuestras Biblias. Y ellos no se dan cuenta, por eso las vírgenes tendrían que arreglar sus Biblias. Ahora, pero nosotros tendríamos que saber esto. Y como dice ella, todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios, porque Satanás pervierte y cita erróneamente las Escrituras, y los hombres siguen su ejemplo presentando una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos. ¿Cuál? La parte que corrompieron con las palabras sabias de Roma. Y ocultan la parte que sería para sus planes. Oculta la parte que muestra que esas palabras, las de los sabios de Roma, no se sujetan a la ley y al testimonio de los profetas. Y dice Elena, todos tienen el privilegio de familiarizarse con un claro, así dice Jehová. Esa es la verdadera doctrina. Hay pastores falsos que están dispuestos a decir y hacer cosas perversas. Nuestros hijos, dice ella, debieran ser instruidos de tal modo que lleguen a conocer perfectamente la palabra de Dios a fin de ser capaces de saber cuando se lee una parte de la Escritura y se deja de leer otra parte, a fin de causar una falsa impresión. ¿Qué se deja de leer? Los claros, así dice Jehová, que nos muestran que la parte que están leyendo son las palabras de los sabios de Roma, que no son inspiradas por Dios, sino por Satanás. Y lo hacen para enseñar falsas doctrinas. Ahora, por eso nosotros tendríamos que preocuparnos de arreglar nuestras lámparas. Y por eso ya dice que el primero y más alto deber de toda criatura racional, fíjense lo mismo que dice Pablo, es el de escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento, comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. ¿Podemos arreglar nuestras lámparas? Por supuesto que sí. ¿Quién lo va a hacer? Solamente las vírgenes sensatas. Y dice Elena White, nuestra consigna debe ser a la ley y al testimonio. Si no dijeran conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Qué pasaría si hiciéramos esto? Por supuesto que encontraríamos la verdad y nos daríamos cuenta de cuáles son las palabras de los sabios de Roma. Cómo Roma enseña falsas doctrinas con las palabras que introdujeron sus sabios en nuestras Biblias. Y descubriríamos claramente cuál es la verdad. Pero como las vírgenes están dormidas, aún las vírgenes sensatas están en la condición del ángel de la Odisea. Ahora, ¿cuántos adventistas lo harían? ¿Cuántos buscarían y arreglarían sus lámparas? Las vírgenes sensatas, pero ¿cuántas serían? En la parábola Jesús dijo 5 y 5, pero después Jesús anunció que serían pocos. ¿Quiénes? Las vírgenes que arreglaran sus lámparas y lo buscaran y lo encontraran a él, al santo del verdadero Jesús, a la puerta abierta, la puerta estrecha, y entraran por ella al reino y el templo de Dios, para recorrer el camino angosto que lleva la vida. Como él lo dijo Mateo 7, 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, ¿cuántos adventistas entrarían por ahí? Muchos, como Dios les mostró a Juan. ¿Por qué? Porque la puerta estrecha hay que buscarla. Y muchos son los que entran por ella. ¿Quiénes? Por ejemplo, los que son representados por el terreno que está al lado del camino, porque de esos corazones sería arrancada la semilla del reino. Y eso es un símbolo de los hombres que confían en los hombres, en los ministros, los pastores adventistas, en vez de estudiar por su cuenta la Biblia.
Como Dios dijo, maldito el hombre confía en el hombre y pone carne por su brazo. Y eso es triste, va a pasar. Y después, los otros tipos de terreno. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Y ese es el tema. ¿Quiénes la van a hallar? Todo el que la busque, todo el que tenga hambre y sed de justicia. ¿Y qué queremos ser nosotros? ¿Entrar por la puerta estrecha o por la puerta ancha? Y ahí está el llamado de Dios a cada uno de nosotros, a arreglar nuestras lámparas. Y las palabras de Salmo 119, ¿no? Porque ahora vamos a las palabras que cita en nuestra lección, porque es muy largo el Salmo 119, nos muestran el deseo del salmista de tener la ley de Dios escrita en su mente y en su corazón, el deseo de guardar todos sus dichos en su corazón para poder andar en sus caminos. Este es el deseo de todos los que tienen hambre y sed de justicia. Y empecemos por el versículo 1. Bienaventurados, dice ahí, los perfectos de camino. ¿Quién son los perfectos de camino? Los que andan en la ley de Jehová. ¿Y cómo uno puede andar en la ley de Jehová? La única forma es que la tenga escrita en la mente y el corazón. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. El que anda en el camino angosto no hace iniquidad. Y esa es la promesa de Dios, porque Él nos va a guiar por sus caminos. ¿Quién podría andar en los caminos de Dios? Solo los perfectos de camino, como dice el salmista. Los que tuvieran escrita la ley de Dios en la mente y el corazón. Esa es la promesa que leemos, por ejemplo, en Ezequiel 36, 25 al 27, donde Dios dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Puede limpiar de sus ídolos al ángel de la Odisea? Claro que sí. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré entre vosotros mi espíritu, mi presencia. ¿Y qué dice Jehová? Y yo haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Yo los voy a ir en el camino angosto, para que puedan recorrerlos siguiendo las pisadas de Jesús. Esa es la obra de Dios. Y sigue el salmista diciendo: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Ojalá yo pudiera seguir tus caminos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. ¿Qué está diciendo a Dios? Enséñame tus caminos, enséñame tus juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. Porque el salmista sabía que era un pecador. Y dice a Jehová: no me dejes, enséñame, guíame por tus caminos. Y esto es lo que Dios le enseñaría a sus hijos, a los hermanos de Jesús, como dice Pablo. En Romanos 8, 28 al 30, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Porque Dios perfecciona a Jesús y perfeccionaría a sus hermanos, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que vea el linaje. Y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, estos también justificó, y a los que justificó, estos también glorificó. Entonces todo el pedido de Moisés, el pedido de el salmista, el que escribió el Salmo 119, se cumplió aquí en Jesús y en los miembros de la iglesia primitiva, y se volvería a cumplir en nosotros. Esa es la promesa de Dios. Y aquí cliqué otra cosa. Y continúa el Salmo 119 en el versículo 9. Y dice lo siguiente: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos, porque el salmista sabía que él se desviaba y le estaba pidiendo a Dios que lo ayude a no desviarse. ¿Y qué dice? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Le pedía que le enseñe. Y por supuesto conocía la palabra de Dios.
Pero hasta que fuera redimido, Jehová no podría escribir su ley en su mente y en su corazón. Y sigue diciendo, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos para conocerte. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y en el versículo 17 dice, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Las maravillas de la ley que tienes escrita en la mente y en el corazón. Porque este es el deseo del que tiene hambre y sed de justicia. Y la pregunta es, ¿guardamos nosotros en nuestro corazón las palabras de Jehová para no pecar contra él? Y lamentablemente tenemos que decir, no. Los adventistas, ¿qué pasó? Nos dormimos, cerramos nuestros ojos a la luz de nuestras lámparas y por eso llegamos a estar en la condición del ángel de la Odisea. Ahora, de haberlo hecho, de haber guardado en nuestro corazón las palabras de Jehová, no podríamos pecar contra él. Habríamos creído a toda palabra que sale de la boca de Jehová. Habríamos recuperado el conocimiento de la verdad echada por tierra y no estaríamos junto a los gentiles en el antitipo del atrio del santuario adorando al sol, a la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel, al ídolo al que adora la bestia y el falso profeta. Y esa es una realidad. Y en los versículos 161 al 168, los últimos que cita nuestra lección de este salmo, el salmista cuenta lo que pasa con todos los que guardan en sus corazones los dichos de Jehová para no pecar contra él y le son fieles. ¿Qué pasaría? Él dice, el salmista, príncipes me han perseguido sin causa. Serían perseguidos. Pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo. Ahora, ese es el amor que tenemos que tener nosotros por la ley de Dios, el hambre y sed de justicia. 7 veces al día te alabo, dice el salmista, a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Ese es el deseo de que tiene hambre y sed de justicia. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Y esta sí es una oración. Es una profecía que se va a cumplir con todos los que tengan hambre y sed de justicia. Y se cumplió en Jesús y en sus hermanos, como Jesús lo anunció. Esto es lo que también le sucedería a los siervos fieles y prudentes de la última generación, a las vírgenes sensatas que esperarían a Jehová. Pondrían sus mandamientos por obra y profetizarían de nuevo para prepararle el camino a la segunda venida de Jesús, como dice Apocalipsis 10, 10 y 11. Entonces, tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Y qué tendremos que hacer? Tomar de nuevo el librito y comerlo nuevo. Pero lo comimos, no, nos dormimos. ¿Y en qué creemos ahora? No en la palabra de Dios, en las tradiciones de Roma que fueron introducidas en nuestra iglesia. Y en Mateo 10, 5 al 25, están las instrucciones de Jesús a sus siervos fieles, que son las mismas que les dio a los discípulos. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por caminos gentiles no vayáis, no vayan por caminos gentiles. Y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿No? Y nosotros vemos que nos está hablando a nosotros porque unió las palabras que le dijo a sus discípulos con las que nos dice a nosotros. Porque dice, cuando os persigan a esta ciudad, huid a la otra. ¿Qué va a pasar con los siervos fieles? Los van a perseguir. Porque es cierto, os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Vendría el tiempo de la primera generación? No. Está hablándonos a nosotros. Por eso, a nosotros se aplican las bienaventuranzas del Sermón del Monte, como las últimas palabras. Y Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, no los ricos.
El ángel de la Odisea en esa condición no puede recibir la bendición de Dios hasta que no se dé cuenta de su condición y se sienta pobre en espíritu. Y necesite recibir el Espíritu de Dios y clame a Dios, no lo va a recibir, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, los que se angustian y lloran, los que abran los ojos y se angustian y lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, ¿no?, como el cordero, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que buscan el reino de Dios y su justicia, en primer lugar, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, como Dios, como Jesús, porque ellos alcanzarán misericordia, porque los misericordiosos tienen misericordia de sus hermanos y los van a buscar por amor, como el buen samaritano. Bienaventurados los de limpio corazón, los que llegan a ser panes sin levadura, porque ellos verán a Dios, los que llegan al final del camino angosto. Bienaventurados los pacificadores, los que prediquen el evangelio de la reconciliación, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque van a ser perseguidos, dice Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado soy cuando por mi causa, por predicar el verdadero Jesús, por predicar la verdad, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Por qué dice esto Jesús? Porque en nuestro caso Dios nos manda a profetizar de nuevo, a predicar las palabras de profecía, a predicar el cumplimiento de la profecía, a hacer la obra de los profetas, la obra del profeta Elías. ¿Y qué dice? Así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Nos llaman profetas. ¿Y qué nos dice? Vosotros sois la sal de la tierra, la sal del pueblo de Dios. No está el pueblo de Dios. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y nos dice además, vosotros sois la luz del mundo. ¿Quién va a iluminar la tierra con la gloria de Jehová? Los 144.000 sellados. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Los 144.000 que van a ser parte del templo de Dios, la ciudad de Dios, y van a estar en la cima del monte Sión, no van a poder ser escondidos. Esa gloria, la gloria de Dios, va a iluminar la tierra. La gloria que se vea en los hijos de Dios. Por eso Jesús nos dice en este tiempo, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Porque Dios pondría siervos fieles prudentes y le daría el alimento, tendría que darle a sus hermanos. Y no es el alimento que estarían recibiendo, sería otro alimento. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Hasta que Jesús venga, tenemos que estar dándole alimento a tiempo a nuestros hermanos, a las ovejas perdidas en la casa de Israel. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. ¿Qué alimento? El alimento de la mesa de los borrachos, la comida y la bebida de los borrachos, de la mesa de Jezabel. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espere, de la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es lo que pasa cuando cierra la puerta a las vírgenes insensatas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y por eso en este tiempo se volvería a escuchar. Se escucharía el mensaje del primer ángel y por supuesto de los tres ángeles. ¿Por qué? Como dice Juan, vi volar por el medio del cielo otro ángel, y no es el ángel de la Odisea, no es el ángel de Filadelfia, es el que recuperó el conocimiento de la verdad, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, primero, ¿a quién? A sus hermanos, para darle el alimento a tiempo a sus hermanos, y después a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a quién, a Jehová, al Dios verdadero, y no a la imagen de la bestia. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Este sonido de la trompeta que anuncia que está por llegar el día de las bodas para el pueblo de la iglesia remanente, y que las vírgenes que se han preparado, solamente ellas van a ser confesadas por Jesús en las bodas. ¿Para qué?
para que nos preparemos. Esta es la trompeta que suena el día primero en el séptimo, anunciando que está cerca el día de la expiación. ¿Y adorar a quién? A Jehová, al que hizo realmente el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, y no a la imagen de la bestia. Porque el que adora a la imagen de la bestia va a llegar a conocer las profundidades de Satanás. Ese es el mensaje que tenemos que predicar plenamente al pueblo adventista. Y nuestra lección también cita el Salmo 1, y vamos a terminar con las palabras del Salmo 1, porque el Salmo 1 nos indica claramente quiénes serán verdaderamente bienaventurados, quiénes serán confesados por Jesús en las bodas, quiénes estarán en la congregación de los santos. Y aquí aparecen el trigo y la cizaña. Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Dónde están los caminos pecadores? En el atrio. ¿Y dónde está el camino angosto que lleva la vida? En el templo de Dios. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, porque el deseo de él tiene hambre y sed de justicia y quiere que la ley de Dios esté escrita en la mente y el corazón de él. La ley de Jehová. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Por qué? Porque quiere que el nombre de Dios esté escrito en su frente. En la ley de Jehová está su delicia. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿no?, al lado del río de la vida, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa de los siervos fieles. ¿Y qué pasa con los siervos malos? No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. ¿Qué va a pasar? ¿El nombre de los malos va a pasar por el juicio, por las bodas? No. Solo el nombre de quién? De los justos, de los vencedores. Jesús va a confesar el nombre de los vencedores solamente. Ni los pecadores en la congregación de los justos. La cizaña va a quedar afuera, porque Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los malos perecerá. Y aquí en estos salmos proféticos encontramos cuál es la verdadera esperanza a la que el pueblo adventista fue llamado. Por eso Jesús nos está llamando. Dice, aquí estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué Jesús queremos que entre en nuestro corazón? Hay dos. Uno es la abominación asoladora y otro es Jehová. Porque Juan le preparó el camino a Jehová. Vos que claman en el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y nosotros fuimos llamados a hacer la misma obra. ¿Para qué? Para que cuando Jesús venga a las nubes de los cielos, todos los redimidos digan, como está en Isaías 25:9, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos, nos alegraremos y nos gozaremos en su salvación. Esta es la verdadera esperanza. Y todo el que tiene hambre de justicia va a recibir la promesa de Dios, porque es la palabra profética más segura. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad, y que tengas un hermoso y bendecido sábado.